Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, un mercado que empieza a sentir en la formación de los precios el aumento en el valor del dólar y el precio de la exportación. El panorama en materia de exportaciones, probablemente los datos que tengamos del mes de agosto sean el cuarto o quinto mes consecutivo de suba. El mercado internacional está China comprando mayores volúmenes por las fiestas para el año nuevo lunar. O sea, todo indica que de acá en más va a haber más exportaciones. El techo probablemente sean las 85 o 90 mil toneladas que vimos la primavera del año pasado. Va a ser difícil por la cantidad de materia prima. Hay menos vaca que el año pasado, pero tendría que haber menos vacas si queremos conservar el rodeo de vacas que tenemos. En los últimos años nos hemos comido un porcentaje importante del rodeo de vacas por la faena superior a la tasa de extracción de equilibrio que teníamos. Novillo está respondiendo relativamente bien, porque el novillo es la categoría más estable y inclusive hay meses en que en relación al igual mes del año pasado es apenas un poquito, pero es un poquito superior. No cae como otras categorías y no está... Tampoco hay más, como hay novillitos y vaquillonas, hay más novillitos y vaquillonas por la época del año que estamos, porque está saliendo la hacienda de feedlot, porque hay mucho más novillitos, vaquillonas y ternero, que lo será así hasta cerca de fin de año, principio del año que viene, donde se empieza el ciclo de aumento de caída de oferta de los feedlot y de aumento de precios. Pero digamos, hay un componente nuevo que es una mejora notable en el tipo de cambio que hasta donde nosotros tenemos los números que nosotros estamos haciendo fue trasladada al precio de la hacienda, especialmente de las vacas. Los precios actuales de la vaca, conserva, manufactura buena, mercado de cañuelas, son 52% más altos que el promedio del mes de junio. Caso de la vaca gorda, 45% más alto. El caso del novillo Hilton, que todavía tiene una recorrida, el novillo Hilton está 17% más arriba de su cotización actual que la que tenía como promedio del mes de junio. El novillo en cañuelas, 5% arriba. El novillito en cañuelas con respecto a junio, prácticamente al mismo nivel. Son categorías, las categorías netas de consumo no se están dando por aludidas, no están siendo afectadas por esta depreciación. Si estábamos hablando de no atraso cambiario, señores, no se habla de atraso cambiario. Es altamente probable que la política cambiaria después de las elecciones de octubre cambie y que hasta ese momento el tipo de cambio sea contenido. Una de las herramientas más importantes que tiene una influencia muy grande sobre la actividad económica es la suba de la tasa de interés que vamos a vivir y que estamos viviendo. El gobierno se juega demasiadas cosas en octubre como para... Ya tuvo una suba importante. El tipo de cambio oficial actual, tipo de cambio, es 21% más alto que el que había como promedio del mes de junio, contemporáneo del comprar campeón. O sea que esto es algo que se está viendo, que es que ante la cantidad de la capacidad instalada ociosa que tiene la industria, agregado a que los precios internacionales de la carne en muchos mercados y en muchos cortes están bien arriba del año pasado y han mejorado con respecto a los meses anteriores, y hay un mejor tipo de cambio, y los negocios están, y la capacidad instalada está, cuando a la exportación, a esas 30, 35, 40 plantas que hacen exportación, más los exportadores sin fábrica, nosotros le damos un tipo de cambio mejorado, se lo gastan.
Fíjense, aún en el caso del novillo, 21% de mejora en el tipo de cambio, 17% de mejora en el precio del novillo Hilton. ¿Cómo va a ser, si es que se puede sacar alguna conclusión en algún momento con respecto a los meses venideros en función de lo que está pasando ahora? Es probable que la mejora en el tipo de cambio para la industria frigorífica exportadora continúe en los próximos meses. Cuando uno lo ve en una serie histórica, el tipo de cambio actual es un tipo de cambio todavía bien, aún con esta mejora del 21% en 3 meses, es un tipo de cambio en términos históricos atrasado. Ir espiando, por lo menos lo estoy haciendo, cuál es el pensamiento de los que ganaron con un margen extraordinario el domingo pasado en la provincia de Buenos Aires, para saber cuál es su política o cuál es su pensamiento con respecto a la carne. Con respecto a la carne, es probable que llegado el momento no tengan problemas en poner retenciones y que al mismo tiempo el tipo de cambio con un gobierno de ese signo sea bastante más alto que el actual. Una cosa que se cambia con la otra. Lo cierto es que con respecto a las experiencias anteriores de controlar el comercio exterior de carne, la falta de divisas que va a tener cualquiera sea el gobierno en los próximos años me hace dudar que se vuelva a hacer este hecho que vivimos al principio de a mediados de la década del 2000, que es cerrar las exportaciones. Pero uno está viendo porque que el precio internacional está mejorando, que la demanda es extraordinaria, que las exportaciones están creciendo, que el tipo de cambio va a ser mejor y que eso en algún momento, hasta ahora lo que está haciendo es todo el conjunto de precios internacionales mejorados más tipo de cambio mejorado, están mejorando el precio de la vaca del novillo. Porque hay una división, terneros, novillitos, vaquillonas al consumo interno, novillos entre pesados y vacas a la exportación, especialmente vacas. ¿De dónde sacaríamos nosotros? No va a ser, si queremos aumentar el nivel de exportaciones en los próximos meses, en los próximos años, ¿de dónde va a salir la carne adicional para saltar de... Hoy estamos en una tendencia a exportar, estaríamos a exportar 850.000 toneladas. ¿Cómo volvemos a los 930.000 o al equivalente cercano al millón que en algún momento tuvimos en los años recientes tuvimos 2 veces apuntando al millón y después se cayó? ¿Dónde va a salir la carne? Bajo el supuesto de que vaca nos estamos llevando prácticamente todo, se está exportando. Bueno, la categoría es el novillo. En novillo todavía uno ve la producción de carne de novillo y lo que se exporta. Y todavía hay mucho novillo entre pesado sin papeles, una cantidad de cosas que de ahí puede salir la carne para completar esas 100.000 o 150.000 toneladas adicionales que necesitamos. Ahora, cualquiera que lo vea de afuera dice, estos tipos... Con la faena que tienen actualmente, la faena diaria del mes de agosto que acaba de terminar fue 2% más alta del año pasado. No, pero si el año pasado nos comimos 1 millón y pico de cabezas, ¿cómo vamos a mantener la faena y acelerarla? Es lo que está pasando. O sea que uno va armando un panorama para los meses y años venideros cada vez menos claro en términos político-institucional, quién nos va a gobernar, qué medios nos va a poner, pero cada vez más claro que la carne va a ser un producto escaso y que el mercado internacional, del cual en este momento estamos exportando el 26-27% de lo que producimos y que en algún momento en los próximos meses probablemente vuelva a estar de vuelta en el 31, 32, 33%, un tercio. El mercado internacional se presenta con un panorama extraordinario, lo decimos siempre, en 2 años, 2024-2025, el comercio mundial de carne vacuna creció 1,5 millones de toneladas. En ese año y medio es cuando nosotros elegimos exportar menos. Pero el mercado se está esperando. Todas estas sorpresas que tenemos hoy de que estos compran más carne, que los otros compran más carne, que Estados Unidos está comprando más carne, que China, que era el único que había bajado, está recuperándose, los mercados asiáticos, el mercado europeo, el mercado israelí, el mercado turco, el mercado argelino, el mercado norte de África, los Emiratos Árabes, los 6 dragones del Pacífico, que vamos a hablar mucho en su momento, que están comprando volúmenes enormes. ¿Quién lo aprovecha? Lo aprovecha Australia y Brasil. Ahora, en algún momento, lo mismo que decimos para el mercado internacional, los brasileros en algún momento van a tener que dejar de liquidar porque se van a comer el stock y tienen una oferta de carne interna, producto de la liquidación ganadera que están viviendo, que es insostenible en el tiempo. Argentina en un momento va a crecer. ¿Qué va a hacer en términos concretos crecer? Que en vez de matar 14 millones de cabezas, como hace ya 2 años,
En un momento se explicó que matábamos 14 millones, se podía explicar porque estábamos en la seca, la gente se tenía que desprender obligada especialmente de hembras. Pero la seca ya pasó. No sería raro que cuando contemos de vuelta la hacienda, a fin de este año vamos a tener menos. Ahora, en el momento que el ciclo ganadero se dé vuelta, el ciclo ganadero que lo estamos estudiando en todos los países del mundo, porque ya hay un lugar donde ha tenido efectos devastadores positivos sobre los precios, que es en Estados Unidos, el ciclo se dio vuelta. Dejaron de liquidar después de no sé cuántos años. Bueno, ¿qué significa que dejaron de liquidar? Que la faena es 6 o 7% semana por debajo de igual semana del año pasado. Hay 7% menos de carne. Tienen esta dificultad que todavía no se expresó en la disponibilidad de carne en Estados Unidos, que es la prohibición de importar terneros de México. Preocupación extraordinaria para toda América del Norte, porque la peste esta asquerosa del gusano barrenador se sigue corriendo, pasó de Centroamérica a México. En México se está corriendo, está cada vez más cerca de la frontera con Estados Unidos. Recordando siempre el punto más oscuro de todo esto, lo que viaja a la moja, que pone los huevos, que finalmente se terminan transformando en los gusanos, que explotan dentro del animal. Que eso, Estados Unidos tiene una parte de él, porque ya tuvo algunos casos en las reservas enormes que tiene de vida silvestre, especialmente en el sudeste de Estados Unidos, en la Florida y demás. ¿Cómo se entra ahí a curar un animal? Pues si no se lo cura, se multiplica, y si se multiplica, se sigue. O sea, hay varias especies silvestres que son susceptibles de ser infectadas con este gusano barrenador del Nuevo Mundo. Pero digo, Estados Unidos ya venía complicado con su disponibilidad de carne interna, que se ha acelerado en las últimas semanas. Todavía no se han expresado los altos precios internos, récord históricos de Estados Unidos. En el precio ha mejorado enormemente, pero todavía tiene un margen para mejorar aún los valores que paga la carne importada. La pregunta es, todos nos hacemos, ¿qué va a pasar cuando lo que ha pasado en Estados Unidos, que el ciclo se revirtió, todo esto que hemos pasado en estos últimos 2 años, espléndidos desde el punto de vista del comercio, de los precios, se ha hecho en base a una fase de liquidación ganadera que parece sincronizada en la mayoría de los países del mundo? Ya hay uno que abandonó esa frase y ya tiene menos carne, pues dejó de comerse el stock, que es Estados Unidos. Y llamamos la atención que en algún momento en la Argentina también va a pasar. ¿Qué es retener? Que en vez de matar 14 millones de cabezas, como hace 2 años, 2024, 2025, vamos a matar 14 millones de cabezas, vamos a matar 13. Crecemos 1 millón, perdimos 2,5 millones de cabezas, estaríamos 2 años reduciendo la faena, especialmente de hembras, para retenerlas, transformarlas pasado cierto tiempo en madres, entorarlas, de ternera a vaquillona, de vaquillona a vaca, y finalmente el ternero y la gestación. Todo este cuento de que tarda, es que tarda, claro que tarda. Pero en el corto y mediano plazo lo que tenemos a la vista es una menor. Sí, se llega a suceder la retención, pero la retención en Estados Unidos no se sabía cuándo iba a terminar. Estados Unidos la terminó en un punto donde es el stock de cría más bajo de 1952 a la fecha. O sea, llevó las cosas demasiado lejos. No sé si acá va a pasar lo mismo. Pero uno ve los indicadores del ciclo ganadero, básicamente porcentaje de hembras en la faena, 48 y pico. Porcentaje de agosto, ese creo que es el cuarto o quinto más alto de los 25 años que tenemos estadísticas. Pero en algún momento se termina eso. En realidad, la fase, el ciclo ganadero que con más atención tendríamos que seguir es el de Brasil. Brasil está importando volúmenes asombrosos. Brasil nos está enseñando al resto del mundo. No sabíamos que el mercado internacional tenía ese tamaño hasta que Brasil no se decidió cubrirlo y exportarlo y abastecerlo. Y hay un tema muy... Brasil aparentemente está en los niveles cercanos a los máximos históricos, de vuelta en el mes de septiembre. Ya agosto se sabe que colocó cerca de 270, 280 mil toneladas, con 158 mil toneladas por segundo mes consecutivo a China. Ahora, uno dice, si Brasil perdió el mercado americano y está concentrando enormes volúmenes en China, que es un mercado que pide rebajas muy fuertes en los próximos meses para seguir negociando, ¿qué pasa con el FOB de Brasil? El FOB de Brasil mes a mes no es otra cosa más que subir.
Esta es una de las buenas noticias que nos deja el mercado internacional esta semana. El FOB de Brasil, promedio, del mes de agosto y lo que va de septiembre, ellos tienen el lujo de tener información semanal y hasta diaria de exportaciones. El precio FOB promedio, el más grande exportador del mundo, está 26% arriba del año pasado. Algo está pasando en los volúmenes, algo está pasando en los precios. Hay una tercera noticia de esta semana. Los americanos han revisado en el informe anual que se publicó ahora hace 4 o 5 días, 5 días. Los agregados agrícolas en Beijing han publicado que se han venido equivocando y que en China, que ellos no lo veían venir, hay una liquidación ganadera muy importante y que además ellos tienen que corregir a la baja el stock ganadero, la cantidad de nacimientos, la cantidad de vacas de cría, la cantidad de terneros nacidos, la faena, la producción, todo a la baja. La sobreestimamos. Nosotros no estamos en condiciones de ponernos a la altura de la calidad de la información que tiene el USDA, pero el USDA viene a decir algo que ya pasó con Brasil, que se equivocó y se equivocó muy fuerte. Y ahora dice con China, con China no reconoce ningún error. Ha bajado en 5 o 6 millones de cabezas el stock del último posteo que había hecho hace 6 meses. Los informes cada 6 meses que hacen sobre China y uno anual que es el que se acaba de publicar. Entonces, es cierto que China está por tomar medidas de salvaguarda de su producción local porque advierte que este nivel de precios y de importación masiva de carne está destruyendo su industria ganadera local y le dicen, mira, ahora parece que los datos están confirmando que hasta ahora no lo habían hecho, que efectivamente la producción, la cantidad de nacimientos, la cantidad de vacas, el stock ganadero de la producción en China está retrocediendo. Ahora, el panorama en general son una sorpresa detrás de otra de lo que compra Europa, de lo que compra Israel, de lo que compra Turquía, de lo que compra los Emiratos Árabes, de lo que compran los Dragones del Pacífico, de lo que compran. Entonces, de alguna manera, todo esto junto, más que compensa esta pisada de freno que tuvo en los meses anteriores, ya ahora no, de China. China aparentemente ahora ya está bien arriba de igual mes del año pasado, las importaciones de China. Y hay otro tema que nosotros siempre lo comentamos acá, que uno puede medir las importaciones de China futuras por lo que le está mandando Australia, Nueva Zelanda y sobre todo los 3 del Mercosur que están habilitados por Argentina, Uruguay y Brasil. Uno dice, si le mandamos en agosto tal cantidad de carne, en octubre o noviembre va a llegar a la aduana china un volumen, y no le erramos. Ese cálculo, bueno, Sudamérica tiene 40, 45, 55 días de flete. ¿Qué es lo que está marcando? Que China está comprando altos volúmenes. China hay otro enfoque que está dando vueltas ahora, que me parece muy interesante. No vamos a mirar tanto cuánto va a comprar China, que va a seguir comprando enormes volúmenes, quizás no los picos del año 24. Va a pagar los menores precios posibles porque aducen que el mercado interno... Pero hay otro tema que cada vez está más claro, que es que China es un mercado potencialmente extraordinario para mejorar la clase o calidad del producto que vendemos. Salir de los huesos, de los trimmings, de la carne magra y demás para la industria a conjunto de cortes, que ya lo hicimos en algún momento, con precios muy buenos y con mucho suceso en el último pico de compras de China en el año 22. O sea, China es potencialmente, máxima ahora que están faltando las 180.000 toneladas anuales que le exportaba Estados Unidos, que ese es un mercado que nosotros no vamos, ese mercado van a bajar las compras, porque no hay en el mundo quien pueda proveerle carne de la calidad de los americanos, y si queda algún remanente de demanda, si alguien la va a satisfacer, es Australia, que está cerca, que tiene animales con largo periodo de confinamiento, que tiene vínculos comerciales, que llegó 20 años antes que nosotros. Pero igualmente lo que se está viendo es que el mercado chino está ofreciendo oportunidades en materia de cortes finos, crecientes, como en algún momento ya lo hizo hace 2 años, pues todo eso se frustró. Como consecuencia de que la guerra de tarifas
ha sido de tal magnitud la sanción a la carne americana desapareció del mercado chino. Y era un volumen enorme. Especialmente en cortes enfriados de calidad, novillos prime, altamente marmorados y demás. Entonces, uno va armando cada vez más un panorama de un mercado internacional sumamente positivo. Les voy a decir las cotizaciones del ganado. Argentina, después de la devaluación, novillo pesado, $4.50 engancho. Uruguay, $5.37. Uruguay siempre lo tomamos como un termómetro porque tiene una libertad total para exportar, para comerciar. Son frigoríficos netamente exportadores, están metidos en todos los mercados. Siempre nos llevan una ventaja en materia sanitaria, en materia de imagen, en materia de seriedad. Uruguay, $5.37 engancho. Brasil sigue abajo, $3.66, pero las dos consultoras principales de Brasil están diciendo, antes de fin de año en Brasil se acaba esta super oleada de carne, que es lo que permite que Brasil tenga un exceso de carne que le permite cotizar tan bajo y que la hacienda valga $3.66 el kilo engancho. Eso se acaba antes de fin de año. La magnitud que se animan a decir va a haber un aumento de 30% de los precios en Brasil. Estados Unidos, récord de récord, $8.46. Europa sigue subiendo, $8.60. Dicho sea de paso, el Hilton en $19.000. Algo muy serio está pasando en el mercado internacional. Es cierto que se escasez en el mercado europeo. Nosotros estamos mandando en este momento menos Hilton porque hay menos faena. La combinación virtuosa de Israel con... En este momento no están los rabinos, de Israel con Hilton, con Europa. Vuelvo a repetir, en USA $8.46 el kilo engancho, en Europa $8.63. Gran Bretaña está todo el tiempo entre 8 y 10% arriba. Gran Bretaña, mercado de 400.000 toneladas anuales. No lo nombré en ningún momento, también es otro mercado que se abastece en general con carne de Irlanda o con carne de Australia. Australia, $5.35. Es decir, ¿cuál es el nivel, cuál es el precio internacional o cuál es el nivel de equilibrio del precio internacional que llega a los productores si no hay interferencia? Es Australia, $5.35. Es Uruguay, $5.67. Nosotros estamos en $4.50 y con la perspectiva de que con un tipo de cambio más competitivo y este nivel de demanda internacional, en los próximos meses, el peso de la exportación en la formación de los precios sea cada vez mayor. Bueno, pero usted está diciendo que la exportación requiere novillos y vacas y otras categorías de consumo no le sirven, pero hay vasos comunicantes. La vaquillona pesada, el novillo entrepesado o novillos más livianos. Siempre contamos la anécdota que hemos visto en algún momento en el ciclo anterior de auge de China, un frigorífico abastecerse de novillitos de full set, conjunto completo de cortes, que se le sacan los cortes clásicos que no van a exportación, pero es el full set, se llama el full set, de novillitos livianos salidos de feedlot. Eso iba a China con un periodo de engorde. Yo creo que hay una mercadería que va a volver, la famosa 200 días de engorde, el novillo 200 días de engorde. Todos esos mercados asiáticos lo demandan, no estamos lejos de esos mercados y llegamos tarde, pero esos mercados arrastran al resto de los mercados. Quiero decir, lo que viene del exterior, las noticias son cada vez mejores. Nosotros ahora salimos de la larga siesta del tipo de cambio, de la apreciación del peso argentino, que se llama así. Tenemos que ir viendo los resultados o cuál va a ser la política cambiaria después de las elecciones de octubre, que todo indica que la van a cambiar. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.